Hola a todos, bienvenidos a Anima Túa. Estamos en este capítulo súper especial. Tengo una invitada que no les puedo explicar y creo que se van a dar cuenta cuando ya la escuchen hablar. Una invitada que cuando conocí creo que lo que más me transmitió en medio de su historia, que no es una historia fácil, fue su dulzura y su amor. Es el legado más lindo que ella nos trae a nosotros a través tanto de ella como de Liz, que es la protagonista de esta historia. Entonces le doy la bienvenida a Lu. Lu, bienvenida, gracias por estar aquí, por medírtele a este espacio que siento que es un reto y es un ejercicio de vulnerabilidad muy grande. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti. Digo, ya te lo había comentado anteriormente, pero la realidad es que tú fuiste esa luz en el camino en mi historia, o sea, y no me dejarán mentir. Un mensaje tuyo, un post de Instagram, fueron tal cual las palabras que Liz me dijo unos días antes de que decidiera partir. Entonces fue como reforzar ese mensaje que me dejó y dejar un poquito de lado toda la oscuridad o la sombra que sientes en un inicio cuando estás atravesando esos momentos que son muy dolorosos. Fue como una chispita de luz de decir, no, hay mucho por qué seguir, hay mucho amor y tengo que seguir. Wow, gracias. No, gracias. Y para mí, siento que este proceso tuyo y lo que nos has contado, tanto en el círculo de duelo como lo que me has contado a mí, de verdad sí se siente la luz y es bonito ver que en medio de momentos difíciles o en momentos oscuros o con sombra, hayan personas como tú que logran ser como, lo voy a decir de alguna manera, como alquimistas, que logras tomar la oscuridad y seguirla convirtiendo en luz. Obviamente para mí cualquier ser querido que esté del otro lado se sentirá inmensamente honrado por una labor tan grande y tan genuina como la que tú tuviste contigo misma y que le transmites a los demás, que así segura que va a pasar hoy. Entonces, si quieres, Lu, cuéntanos un poquito de su historia. Sí, con mucho gusto. Mira, pues la realidad es que el amor llegó así de manera sorprendente, fue un regalo de la vida. Yo estaba buscando muebles y al final lo que llegó fue para mí una de las más grandes bendiciones de mi vida. Yo con ella conecté mucho porque en ese momento yo estaba amueblando mi casa y la verdad es que no estaba en mis planes hacerme de una relación ni nada, pero conforme la fui conociendo, dije, ¿qué pasa? O sea, es una persona, ella es una persona muy espiritual y ahí en ella vi una gran maestra. Entonces no dudé en comenzarlo, me estaba aventando a lo desconocido realmente y dije, no, me siento en un lugar seguro. Te he de confesar que la primera vez que la abracé, era un momento para mí mágico, pero que también nos causaba mucha risa porque yo temblaba como perrito, así, todo nervioso, y Sí. ella nada más se reía y me decía: "Calma, calma", ¿no? Esa fue la primera vez que la abracé, y te voy a ser honesta, fue un chispazo, fueron muchas emociones, fue, el quizás yo lo quiero ver así, como que la reconocí de otras vidas, y que dije: "Finalmente encontré mi hogar, mi lugar y todo". Entonces, no te dejaré mentir, desde ese día que la abracé, nunca más la volví a dejar de ver hasta el día que ella partió. Wow, wow. Y sé por tu historia, la historia de las dos, eh, que tu trabajo es muy específico y muy relacionado también con lo que ella vivió y que no creo que haya sido casualidad. Sé que ella también había tenido unos temas de salud antes. Cuéntanos un poquito de cómo llegan a esa historia y cómo empiezas tú a transformar tu rol también, no solamente de pareja, sino también de cuidadora. Mira, yo te cuento, también de por mi vida, tanto en mi familia ha habido personas con enfermedades crónicas degenerativas, entonces estoy muy familiarizada y sensibilizada con eso. Mi tía, que es como mi ángel de la guarda, eh, desde que yo tengo uso de memoria, como desde los 4 o 5 años, era un andar entre ir y venir de los hospitales, porque en realidad al día de hoy no saben qué tiene. Entonces, este, yo te voy a ser honesta, yo quería ser médico, pero bueno, por situaciones financieras y cosas de la vida, pues no tomé esa vía, pero yo siempre dije que a lo que me dedicara tenía que tener un propósito.
Y yo me acuerdo mucho de cuando era niña, a mis papás buscando los medicamentos que pedían de mi tía y no los había, no estaban disponibles. A mi papá estaba saliendo a otros estados a conseguirlos. Entonces, yo siempre me dije, bueno, me puedo dedicar, yo actualmente me dedico a cadena de suministro de medicamentos y ya tiene como más de 8 años que me he enfocado en medicamentos de alta especialidad, principalmente oncológicos, ¿no? Entonces, para mí es un propósito de que no falte medicamento, por lo menos de los productos que yo planeo, que ninguna familia su preocupación sea más grande por encontrar el medicamento, sino que su única preocupación sea estar al lado del paciente, que ya es bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo me dedico a eso, y justo cuando yo conocí a Liz, yo estaba muy decepcionada ya como de mi trabajo, me sentía desmotivada, y incluso yo ya estaba buscando, cambiar de giro y salirme de eso por el nivel de estrés, etcétera. Y cuando la conozco, ella se presenta conmigo como una sobreviviente de cáncer, era cáncer de mama, y dije: "Bueno, qué curioso", ¿no? O sea, yo llevo meses, sobre todo, llevaba meses trabajando en un proyecto de lanzamiento de un producto que era para cáncer de mama, y yo estaba muy renuente a ese lanzamiento, porque era un producto extremadamente caro, y yo decía: "Bueno, ¿a cuántas familias podremos tocar con ese medicamento?". Realmente, para mí sí estaba siendo un peso llevar ese lanzamiento de ese producto, e irónicamente fue un medicamento que un año le dio una calidad de vida increíble a Liz. Entonces, son de esas cosas que no son coincidencias, era el destino que nos encontráramos y era el destino todo lo que trabajé desde niña, desde saber moverme en un hospital, el saber drenar una sonda, el saber cargar a un paciente, la verdad es que me ayudó muchísimo en este proceso de acompañamiento con Liz. Eh, una vez que nos hacemos novias, a los pocos meses nos enteramos que el cáncer regresó y el cáncer regresó muy agresivo. Era ya un cáncer metastásico a nivel de hígado, riñón, huesos, médula ósea, y la verdad es que las expectativas que tenía de vida era muy limitadas. Pero a pesar de todo este lado que yo traía teórico, que ya me había tocado vivir casos, que ya me había tocado ver, yo me aferré un poquito más hacia el lado de que los milagros existían. Ok, Porque si me hubiera ido sobre el conocimiento que yo tenía sobre la enfermedad, hubiera sido mucho sufrir para mí y se lo hubiera transmitido a Liz, claro, ¿no? Entonces, me enfoqué mucho en, okey, sé en dónde estoy parada, pero también sé que debo de cambiar mi mindset. Debo de cambiar y pensar en solo por hoy. Eso me lo decía siempre ella, solo por hoy. Si es un día muy bueno, disfrutarlo al máximo porque no sabemos cuándo se pueda repetir. Y si es un día malo, saber que en máximo 24 horas va a terminar y tenemos otra oportunidad de iniciar. Entonces, eso para mí, para una persona que siempre fue súper cuadrada, que toda la vida planeó su vida, fue un detonante de decir, tienes que empezar a fluir y a confiar. claro, de acuerdo. Y tengo entendido por lo que me habías contado también, como que en un primer momento, o sea, sí estoy de acuerdo y yo me imagino mientras hablabas, como en ese plan que ustedes crearon desde antes, como yo me voy a enfermar y tú me vas a cuidar y nos vamos a encontrar y como todo va a estar al servicio. Eh, pero tengo entendido y me corrige si no, que en un primer momento cuando vuelve este cáncer, Liz no estaba tan motivada a tratarse. ¿Cómo llegan Sí, a ese cambio? de hecho, desde el día que yo la conocí y que me dijo que era sobreviviente de cáncer, ella me lo dijo y de hecho toda la familia estaba informada. Dijo, si regresa el cáncer, yo no me voy a atender hasta donde llegue el tiempo bueno viviré y cuando no, solo le pediré a la vida, al universo, a Dios que sea rápido porque yo ya no me vuelvo a atender.
es muy doloroso, es muy complicado y la verdad es que no estoy dispuesta a volver a pasar por ello. Y yo le dije: "Yo lo respeto totalmente, porque la única que sabe lo que se siente, todo, eres tú". Digo: "Yo lo respeto". Cuando nos confirman que regresó el cáncer, de hecho, ella me corta. Ella me dice que no tengo por qué estar pasando por esto, y yo solo le dije: "Si esa es tu decisión desde el corazón, la acepto, no te voy a obligar a estar conmigo". Digo, pero permíteme ayudarte. Y si tú lo estás haciendo porque crees que yo me puedo cansar, porque lo vaya a ver como una carga, porque no merezco pasar por esto, déjame decirte que yo no lo veo como una carga. Digo, lo veo como un honor de que me permitas acompañarte en tu proceso. Le digo, pero también yo quiero que pases este proceso de manera informada. Permíteme, de lo como yo te puedo ayudar, es brindarte asesoría, llevarte con médicos que te digan cuáles son tus expectativas y ya tú informada tomes la Claro, decisión. Que no la decisión sea tomada desde lo que ya viviste o lo que claro. ya pasaste, sino que sea una decisión que digas, bueno, esto es el nuevo panorama, esto es lo nuevo que se ha descubierto, porque la verdad es que la ciencia ha avanzado muchísimo y con eso ella tomara la decisión. De hecho, pues yo sí la acompañé a esa cita al doctor muy nerviosa, no sabía qué iba a pasar ahí. Y pues justo la doctora que la atendió es otro ángel que tengo en este camino. Nos dijo, el panorama no es alentador, dice, pero si yo fuera tú, me atendería y me atendería aquí. Dice, porque no mereces pasar todo este proceso de forma tan dolorosa que sería sin atención. Entonces, yo la verdad, yo no esperaba que en ese momento ella tomara una decisión. Yo dije, bueno, que lo medite, que lo piense, que hable con su niña interior, con su ser más elevado y tomen la decisión en conjunto. Y cuando pues ya está terminando la consulta, ella le dice a la doctora, sí me voy a tratar, Wow, merezco una segunda oportunidad. Y pues para mí fue súper, súper, súper bonito, porque yo sabía que eso se estaba dando un regalo, ella misma. ¿No? Era un regalo de quizás, pues, si no iba a pasar los mejores de los momentos, pues, se lo estaba dando el regalo de vivir el proceso de la enfermedad de una manera distinta como la vivió la primera vez. wow, de acuerdo. Aun cuando las expectativas no eran tan altas, No, no ¿cómo eran tan. empieza ese camino tuyo de acompañante, de pareja, de tanto amor, pero también de tantas, como tanta información con la que ustedes tienen que hacer las paces de alguna manera cuando se va acercando ese momento de partir? ¿Cómo es eso? Mira, yo desde el día uno que empecé a andar con ella, le dije: "Todos los días te voy a hacer la pregunta que si quieres ser mi novia", porque se vale decir que no. Se vale decir: "Ya no quiero", o quizás es la forma en la que yo te estoy haciendo un compromiso de todos los días buscar la forma de cómo conquistarte. Cuando empezó este tema de la enfermedad, yo le dije, yo necesito que tú me guíes. Yo no te voy a obligar a llegar a un lugar a donde tú no quieras estar. Entonces, yo siempre voy a respetar lo que tú quieras. Entonces, cuando yo le preguntaba si quería ser mi novia, yo le decía, ¿vamos a continuar? ¿Sí o no? Y entonces ella me decía, sí o no, ¿no? La realidad es que ella fue, te digo, siempre fue una gran maestra y nunca me dijo un no, pero sí me decía, me estoy cansando, ya me estoy cansando. Y poco a poco ella me fue preparando para también saber que el final se acercaba y que esto iba evolucionando. Entonces, la realidad es que algo de lo que siento un poquito de culpa, te he de confesar, es que yo no vi el deterioro. O sea, ahora que veo las fotos de cuando inició y el final, ella físicamente cambió mucho. De hecho, su última foto
Si no te digo quién es, Wow, parece un monje budista, pero lo que me da mucha paz es ese rostro. No se veía el rostro de una persona enferma, se veía el rostro de una persona que había encontrado la paz. wow, qué bonito. Entonces, a mí me, eso es lo que me hace seguir, porque como yo te lo había comentado una vez, el cáncer no le ganó. Ella decidió cuándo partir. Ella hizo las paces con quien tenía que hacer las paces, eh, abrió canales de comunicación con quien los tenía que abrir, con quien en algún momento los había cerrado, y ella nos preparó a todos de una forma muy amorosa para saber que era el momento de dejarla ir. Esto está hermoso. Yo entiendo lo que me decías ahorita del deterioro de no haberlo visto. Siento que es muy normal en cosas más sencillas de la vida, cuando tú estás con alguien todos los días, no logras ver esos cambios que una persona que deja de ver a alguien nota más fácil, ¿no? Y creo que también ese amor no era que te estuviera cegando ni mucho menos, pero tú estabas viendo más allá del cuerpo y seguramente por eso no se vio el deterioro, pero esa honestidad de poder decir seguimos, no seguimos, cómo nos sentimos, creo que permitía que aún desde el no poder ver porque no era posible, tú supieras en qué estabas. Y ahí voy a la otra parte que dijiste, y es el cáncer no le ganó. Y yo también siento que es muy duro cuando lo ponemos en esas palabras, ¿no? Como mucha gente es como, perdió la batalla contra el cáncer, perdón, ¿no? O sea, en qué momento ganar o perder la batalla es la vida o la muerte, porque entonces todos estamos al final de nuestra vida perdiendo y eso no es así, ¿no? Mm. Y yo siento que el hecho de que ella haya, cual fuera que fuera su decisión en ese momento, pero la que tomó de luchar hasta donde le fue posible, eso ya es ganar. ¿No? Como que no es la muerte la que te gana y tú pierdes. Y creo que eso que lo que tú dijiste es la confirmación perfecta de dejar de verlo desde ese discurso porque es un discurso doloroso. Sí, y además creo que también es no honrar todo el esfuerzo que hicieron, porque de verdad vivir a su lado y ver que había momentos que hasta ponerse de pie le costaba trabajo, pero aún así expresaba una sonrisa y trataba de hacerme como un bailecito para que yo no me preocupara. El decir que perdió la batalla sería no hacerle, no darle todo el valor a todo el esfuerzo que hizo, ¿sabes? Algo que he aprendido del proceso es que nosotros creemos que la presencia física es lo más importante, pero yo te puedo decir que tanto la presencia física como el tiempo es algo totalmente abstracto, ¿De acuerdo? es algo que no podemos dimensionar. Yo te puedo decir que el tiempo que estuve con ella, yo siento que fue toda la vida, toda mi vida. Siento que yo me preparé para pasar toda mi vida con ella. Y este tema de la vida y la muerte, yo la sigo sintiendo aquí. Al principio me costó, y al principio yo estaba muy, 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 escéptica de que eso existía. De hecho, hasta como que la retaba, ¿no? De, claro que ya no existes. O sea, mi lado lógico me dice que ya no existes, que es un capítulo que debo de cerrar. Y en eso agradezco enormemente a ella que, que durante todo este proceso me volvió a jalar al lado espiritual. No es que yo estuviera peleado con eso, pero creo que siempre mi lado lógico me ganaba mi lado espiritual. Ella me llevó a aprender a dar Reiki, era algo que yo hacía todas las noches con ella, y de hecho en su último momento, como en este acuerdo de almas de tranquila, voy a estar bien, le di el Reiki para que se pudiera desprender de su alma. Para mí fue un momento muy fuerte, pero para mí también fue un regalo que me permitiera estar ahí, que me regalara sus últimos latidos de corazón y que me permitiera dar esta ayudadita, si lo quieres ver así, de dejarla ir. Y creo que ahí fue cuando firmamos ese pacto de no soltarnos. Ujú. Algo siempre que decíamos era, aunque yo me fuera a trabajar y se quedara en la casa, siempre decíamos del hilito, o sea que siempre íbamos a estar agarradas del hilito cada quien de un extremo, ¿no? Y creo que hasta el momento yo sigo sintiendo que el hilito lo sigue tomando. Y no desde ese lado
no quiero que te vayas, sigue manifestándote, apágame una vela, aparéceme una señal, que al principio es muy necesario. Al principio del proceso te quieres aferrar a todas esas cosas, pero conforme va pasando el tiempo, suceden bonitas coincidencias que te hacen saber que está presente. Algo que yo tenía muy pendiente con ella era andar en bicicleta. Y yo le dije, no vamos a andar en bicicleta hasta que tú puedas. Obviamente, pues eso ya no ocurrió. Y apenas hace 15 días tuve el valor de comprarme mi bicicleta e irme a andar. Y yo andaba en la bicicleta y yo estaba llorando, o sea, estaba llorando porque estaba viviendo y diciendo, uy, me hubiera encantado vivir esto contigo. Y de pronto pasa a mí de frente una mariposa y me empieza a seguir. O sea, No, no solo se me plantó de frente, empezó a ir conmigo a mi velocidad. Dije, definitivamente tú estás aquí, guau, no me estás dejando sola, ¿sabes? Entonces son de esos regalos que si te permites vivirlos, los vas a ver, porque de verdad ellos hacen mil cosas para estar presentes. de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta difícil, Ok. que si no sabes cómo responder o no quieres, pues perfecto. Pero tú me dijiste al principio que tú sentiste que cuando la conociste fue como un reencuentro, no como, no fue un primer momento. Y que sentiste que el tiempo era abstracto, sí, de acuerdo, el tiempo, el espacio, esto en general como que se vuelve tan grande y pequeño a la vez que uno entiende que no puede jugar con reglas, pero que sentiste que habías vivido toda una vida con ella. Eso me parece hermoso. En algún momento, ¿cómo fue para ti ver que en términos del tiempo humano, como lo vemos, sí fue corto? ¿Cómo hiciste ese proceso de entender que aunque fue corto, tal vez fue, no sé si la palabra sea suficiente, no creo, pero que sí fue mucho? Y de nuevo regresamos con las enseñanzas de Liz, porque justo fue algo que platicamos cuando pues ella todavía estaba viva y le decía, es que es increíble todo lo que hemos vivido y aparte nos tocó una pandemia juntas. Que por lo mismo de su enfermedad, pues, no nos podíamos exponer a estar saliendo. Entonces, era un 24/7 intensivo, y que te voy a decir, nunca nos aburrimos, y todos los días reímos, porque ella tenía un sentido del humor increíble. Entonces, yo un día le dije: "¿Sabes lo único que lamento? Lamento no haberte conocido antes para poder pasar más tiempo contigo". Y me dice: "¿Sabes por qué no nos conocimos antes? Porque no hubiéramos conectado. Nos conocimos en el momento perfecto. Tú antes de conocerme andabas en otras ondas y yo también. Y es más, creo que hasta nos hubiéramos caído mal. Entonces nos conocimos cuando nos tuvimos que conocer". Y ahí dejó la plática. Vino Navidad y me regaló el libro, y me regala el libro de Momo. Y en el libro ella me lo firma y me dice que para ella el tiempo era súper abstracto, que ella, o sea, que los seres humanos usan el tiempo para medir, usan las horas, los minutos, los días, los meses para medir el tiempo. Y ella prefería medirlo en risas, en anécdotas y en momentos que vivimos. Bendita la hora estelar en la que te conocí. Así me firmó el libro. Y para mí eso fue de, tiene toda la razón. O sea, ¿cuántas veces, no? Estamos así esperando a que pase el tiempo porque ya quieres que sea la hora de salir de trabajar, ¿no? O sea, y son tiempos que realmente no los estás viviendo con calidad o con intensidad. Y el tiempo que yo viví con ella fue intenso, fue lleno de amor, fue lleno de aprendizajes y que de verdad trato de no pensar en cuántos meses. O sea, te digo, para mí fue una vida entera. Algo que yo platicaba con mi psicóloga era de, si dijeran que el momento de Lulú ya llegó, que espero no, pero si llegara, yo me siento plena y me siento realizada. Y no solo por lo que viví con Liz, sino porque me enseñó todo este proceso a darme cuenta de todo lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que he disfrutado. Y algo que me enseñó todo este proceso fue a disfrutar la vida, que no hay que esperar a un cumpleaños para estrenar un vestido, ¿no? Que no hay que esperar nada, o sea, simplemente
Si hoy tienes ganas de comer, acá comemos mucho pan de muerto, y si lo Claro, sabes hacer, hazlo, aunque sea julio, no importa, ¿sabes? O sea, no hay que esperar fechas. de acuerdo, de acuerdo. Eso me parece tan bonito y no siento que, bueno, creo que aquí sabemos que Liz fue una maestra increíble, creo que es, y que el ser desde ese primer momento hasta ahora es lo que también te ha ayudado mucho a ti, como a replantearte muchas formas de ver las cosas y por ende a sanar de una manera diferente. No todas las personas tenemos una Liz, ¿no? Sí, lo sé. Y no todas tenemos esa posibilidad de ver las cosas desde ese lado, pero gracias a que tú sí. ¿Qué le dirías a las personas que de pronto en su camino han perdido a alguien muy especial, pero que no logran dar esos pasos hacia adelante o que incluso no desean continuar aquí? Creo que lo más importante es recordar todo ese amor que la persona nos dio en vida. Ese amor persiste. Y la realidad es que nosotros somos parte del universo, no podemos controlar nada y debemos de confiar que para nosotros vienen más historias de amor, que no van a ser iguales precisamente y que quizás lleguen de otra forma, quizás llega un perrito que te hace regresar a la vida, ¿no? En mi caso va a llegar un sobrino, ¿no? Y que no va a sustituir a Liz, pero son esas pruebas que nos da el universo que hay muchos motivos por los cuales seguir con vida y que ellos han sido un capítulo de nuestra vida, no han sido toda la historia y que ha sido quizás el capítulo más hermoso, pero que tenemos derecho a seguir leyendo el resto del libro. Me encanta eso y me parece, a veces no queremos ver, a veces queremos pensar que nosotros también fuimos solamente, fuimos toda la historia y que ellos fueron toda nuestra historia y no hay nada más. Y creo que en el círculo lo decíamos, ¿no? Para nosotros ellos son un capítulo y para nosotros sí fuimos el último capítulo de su libro. Y eso es un Ujú. honor y eso es especial. Eso no significa que para nosotros también termine la historia ahí. Y creo que una forma de honrarlos es continuarla, ¿no? Yo creo que ellos lo que menos querrían después de partir es que nosotros hiciéramos lo mismo cuando no es el momento y cuando tenemos la invitación a seguir escribiendo, a seguir viviendo, ¿no? Eso es difícil, yo siento, pero siento que sí es así. Es muy difícil, incluso en los días más oscuros pienso en que Liz hubiera querido tener un día más para vivir y yo lo tengo. Wow. Entonces tengo que hacer todo lo que me llena y lo que me hace feliz, porque al final a eso vinimos. O sea, sé que cada proceso es distinto. Para mí todavía no cumple ni 8 meses y hay días que no me puedo levantar de la cama y estoy llorando, pero en general creo que mi proceso ha sido bastante, bastante sutil. No ha sido, no ha sido que yo sienta que me ahoga o que me rebasa, pero en el momento en el que yo sentí que me ahogaba y me rebasaba, pedí ayuda, porque solos no podemos. A mí me tocó, y en eso, por ejemplo, mi agradecimiento total a mi cuñada, a mi mamá, a mi tía, que supieron estar para mí de las formas más locas del mundo, porque quieres estar acompañado, pero al mismo tiempo quieres estar solo. Ajá. Quieres, quieres que estén contigo, pero que no te hablen y que si te hablan, solo sean las palabras que tú quieres escuchar y está muy difícil. O sea, ellos tampoco, ellos al final también están sufriendo la misma pérdida que tú. Digo, la misma persona de forma distinta, ¿no? Y yo me acuerdo que un día le hablé a mi mamá y le dije, por favor, necesito que vengas, que me abraces y guardes silencio, que no me digas nada. Y aquí se estuvo hasta que me quedé dormida. Tiempo después, le agradecí. Le dije, gracias, ese día me hiciste la diferencia. Y me dijo, entiende que para mí es un doble dolor, porque para ti, para mí es verte sufrir. Dice, pero yo también extraño a Liz, porque para mí también fue una hija. Entonces es como que también darte cuenta que todos también están sufriendo ese duelo, que nadie nacimos expertos para atravesar esos momentos, pero que necesitamos ayuda. Solos no vamos a salir, ¿no? Entonces, esa gente que se vuelve tu red de apoyo,
ese mensaje de Instagram que te llega en la noche, que de una persona que ni conoces y que te hace volver a tener fe, es a lo que nos tenemos que agarrar. Y así construir cada uno de nuestros días. Uf, qué belleza porque siento que cuando dijiste que tu proceso había sido sutil, es que en verdad cuando me recordaste cuánto tiempo había pasado, me volvió a hacer clic, ¿no? Porque no ha pasado tiempo. Eh, pero siento que más que de sutil, yo también describiría tu proceso con mi permiso de entrometerme en un proceso lleno de amor, ¿no? O sea, el amor ha sido la herramienta con la que tú has tratado de sanar lo que te duele, de conectar con Liz y de conectarte a ti misma otra vez con la vida, ¿no? Y creo que desde ahí es que uno empieza a hacerlo diferente. Te puedo experiencia que antes de conocer a Liz y antes de iniciar terapia, yo te puedo decir que más de la mitad de mi vida me la pasé enojada y me la pasé pensando en todo aquello que no tenía, en todo aquello que no había logrado o todo aquello que yo sentía que la vida me había negado. Y, y yo vivía enojada, es más, llegué a vivir muy aislada, aislada al punto que yo me caía mal a mí misma. Decía, bueno, si yo me caigo mal, ¿cómo quiero conectar con la demás gente? Obviamente, pues esto lo empecé a trabajar en terapia y creo que pues, si no lo hubiera trabajado, nunca Liz hubiera volteado a verme, ¿no? Claro, Pero algo que dije es, nunca voy a volver a atravesar mis dolores desde la lucha o desde el enojo. Tengo que aprender a aceptarlos, a recibirlos. Esto me está doliendo. Esto y aprender cómo duele, porque no todo duele igual, ¿no? Hay días que tú sientes, te digo, sientes un ahogo, que el dolor te inunda, te rebasa. Hay otros días que sientes un dolor en el pecho y hay otros días que sientes que te duele el alma entera, ¿no? Pero también cuando empiezas a identificar cómo viene el dolor y que se vale darse por vencida, decir, no puedo más, estoy muy triste, no puedo seguir, es ahí cuando le das entrada al amor, porque ya te vaciaste, ya te drenaste, ya no hay forma, ya no hay nada más que tu cuerpo pueda aceptar y entonces es cuando empiezas a decir, bueno, lo que necesito es un abrazo, lo que necesito es alguien que en silencio acepte estar conmigo y lo que necesito es también empezarme a llenar de cosas que me den un, un microgramo de felicidad, ¿ya sabes? Un sí, helado, un chocolate, ver un pájaro, abrazar un árbol. Lo que tú sientas que en ese momento necesitas, permítatelo dar. de acuerdo. Y sí, esta es otra pregunta rara porque no tienes que tener la respuesta. Siento que sí la tienes y es, ¿qué siente? Si Liz pudiera estar aquí, que seguro está, pero si pudiera estar aquí físicamente, y ella sabe que este capítulo es para ella, entonces me la imagino aquí con nosotras. Eh, si ella le pudiera dar un consejo a las personas que están en proceso de trascender, pero sobre todo a quienes están acompañando ese proceso, ¿qué les diría a ellas, a esas personas? Yo creo que ella diría que hay que aprender a confiar y a fluir. Eso era algo que siempre, siempre, siempre me decía, a confiar que todo va a ser para nuestro mayor bien y a fluir porque agua que se estanca huele mal. Entonces, eh, creo que uno de los aprendizajes más grandes de este proceso es que el amor también es soltar y que el amor es tan grande que aunque la persona se encuentre lejos, tú lo puedes seguir sintiendo y también hacérselo sentir. Entonces, creo que algo que hay que aprender todos es aprender a soltar y decir cuándo ya no está siendo sano para ambas partes, ¿no? Porque muchas veces, y me ha tocado ver en este momento de mi vida, yo ya decidí cambiar un poco a lo que me quiero dedicar Ok, y quiero aprender a dar acompañamiento a personas que vayan a pasar por mi mismo caso. Sí, sí sé que hay mucho hacia el lado del paciente,
pero no hacia el pero cuidado. creo que pero no hacia el cuidador. Entonces, quiero enfocarme, de hecho, ya empecé a estudiar para a poder acompañar al cuidador y también irlo preparando, porque muchos hablan sobre un duelo anticipado, pero hay 2 formas de vivir el duelo anticipado, desde el miedo o desde el amor. Ujú. Y creo que eso falta mucho inculcarlo. Aquí en donde Liz se atendió, la verdad es que es un lugar integral, en donde no solo te hablan de lo médico, sino tienen mucho cuidado en el cuidado paliativo. De Pero, ¿cuántas personas tienen esa oportunidad? Muy pocas. Entonces, creo que algo muy importante es que a veces como cuidador nos toca sostener nuestro dolor acuerdo. de permitir partir a la persona y ese dolor se va a transformar en amor, porque sabes que hiciste lo mejor posible para esa persona y esa persona ya dio lo que tenía que dar, está en paz y merece estar sin dolor, ¿sabes? Es difícil, lo es, pero creo que es la más grande muestra de amor. Y así recordarlos bien, recordarlos bonito, no alargar o prolongar lo que ya se está volviendo un sufrimiento. Yo lo vería así. De acuerdo. Siento que una vez hice una regresión y el mensaje de toda mi regresión fue, se suelta con amor y no con miedo. Siento que al final toca soltar, ¿no? O sea, inevitablemente vas a soltar, pero la forma en que uno suelta sí creo que marca el siguiente paso. No es que uno no pueda cambiar, si soltaste con miedo, obviamente podemos transformarlo en amor, pero cuando uno lo hace desde el amor es distinta la experiencia que se vive y creo que cambia completamente tanto la experiencia de trascendencia de la persona como de quien está del otro lado tratando de entender y de hacer las paces como con toda la situación. Justo bueno, me encanta que estés estudiando eso y creo que nos vamos a apoyar un montón y eso me hace muy feliz. Justo lo estaba pensando porque estaba viendo que, bueno, mi papá ya está en sus últimas etapas, pero yo sigo viendo a los médicos de él muy en términos de, vamos a hacer una cirugía del corazón, vamos a restringirle la dieta. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿No? Como que, ¿en qué punto no estamos conversando desde el mismo lugar? El lugar Ujú, del que conversamos nosotros como familia es un lugar de queremos que tenga una buena vida mientras parte, no queremos extender su vida, pero ujú, el lado médico, lamentablemente en este caso hasta ahora, ha sido muy de preservar la vida a toda costa, también porque lamentablemente si hay un negocio, ¿no? Entonces es muy difícil esa parte y siento que empezar a abordarlo desde este lado, donde uno ya entiende esa otra parte de dejar partir, ¿no? Es un lugar muy bonito y una oportunidad única para las familias. Entonces, que Liz, o sea, yo sé que cuando Liz llegó te estaba replanteando tu trabajo, no te lo ujú, replanteaste, entonces llega ella, pasa todo esto, tu trabajo tiene un impacto muy grande, una oportunidad muy bonita, luego entonces Liz se va, tu trabajo sigue habiendo sido una gran oportunidad y lo sigue siendo, pero como que ya te dice necesitamos algo diferente, ¿no? Como el siguiente paso, la evolución en sí. Y yo siento que es algo maravilloso que ellos logran hacer cuando parten, es abrirnos al propósito de nuestra vida. No, que no tiene que ser qué tanto voy a hacer, qué tanto voy a tener, sino cómo yo me pongo al servicio, ya sea claro, escuchándote, ya sea acompañándote, ya sea sonriéndote y saludándote por las mañanas, pero es darnos cuenta que el verdadero propósito es estar al servicio de los demás, de diferentes formas. Y me parece que ya es desde eso, ella debe estar sonriendo absolutamente, porque sabe que cumplió también con su propósito contigo, sembrar esa semilla que sembró también tu tía, pero que se hizo más grande con ella y con la presencia de ella en tu vida. sí, totalmente. Y creo que regresando un poquito al tema de cómo ayudar a soltar, es empezar a ver la muerte con naturalidad, Ya. porque creo que muchas veces cuando el enfermo ya está muy cerca de la fase terminal, todo el mundo evita hablar del tema. Pero si uno lo empieza a hacer con naturalidad,
¿no? O sea, por ejemplo, yo sí le dije, aquí en México ponemos nuestras ofrendas, ¿no? Oye, ¿qué quieres que te ponga en la ofrenda? Dice, no, pues algo que valga la pena, ¿no? O sea, porque venir de tan lejos para que me pongas ahí una mandarina, no, no, me haces mis taquitos dorados, o sea, toda la comida que a ella le gustaba, ¿no? Pero creo que eso es un juego que debemos de tener, no solo ya cuando estamos en enfermedad terminal, sino Sí, siempre, ¿no? De, vas a querer comunicarte conmigo, sí o no, cómo quieres tu funeral, a mí me dejó instrucciones muy específicas y más allá de las instrucciones de que no quería nadie de negro, que quería flores de colores, que si se podía, ella hacía stand-up, que si se podía poner el stand-up en el velorio, se pusiera, cosas así que fueron muy específicas, pero también más allá de eso, respetar sus deseos, respetar cómo quieren que sean sus últimos días y entenderlo, ¿no? Muchas veces uno no está muy de acuerdo, pero de acuerdo. eso, eso se va facilitando en la medida de que lo hables, en la medida de que lo vivas. Y no solo de ella, yo también le decía, o sea, oye, yo quiero esto, ¿sabes? O sea, porque uno siempre supone que el enfermo es el primero que se va, pero la vida a veces nos tiene sorpresas, ¿no? Entonces, es algo que en general deberíamos de aprender a verlo con naturalidad, así como cuando nos preparamos cuando van a ser alguien, Exacto. igual prepararnos para cuando, cómo nos queremos ir. De acuerdo, estamos de acuerdo. No, y se me ocurrió algo aquí yo, eh, y es que me parecería muy bonito que hiciéramos un capítulo, Lu, donde tú pudieras darles tips a los cuidadores, ¿no? Como Ay, de su propio, o sea, es lo tuyo, tanto como lo que estás aprendiendo, como lo que viviste, porque estoy de acuerdo en que todo se enfoca en el paciente y está muy bien, claro que sí, pero está este otro lado que a veces es completamente invisible, pero esencial, ¿no? Y sobre todo cuando el cuidador es un miembro de la familia, porque no siempre hay un cuidador externo, el peso es grande, ¿no? Y las emociones que surgen, incluso la culpa que se puede sentir después de que tú te sientes descansado porque la persona ya no está, porque ya no tienes esa carga, pero que no significa que no quisieras a la persona, que no la vayas a extrañar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo el mundo lo va a pedir, de una vez te digo, después de que escuchen esto, pero, pero sí siento que, o sea, para mí la lección más grande de todo lo que acabamos de hablar es que con amor todo fluye más. El propósito, el cuidado, la muerte, ¿no? Los procesos de muerte en sí. Y, y lo que dijiste, porque de pronto no había pensado yo cómo conectarlo con, listo, es el amor. ¿Y cuál amor? Pues el que se vivió, el que se sintió, el que se sigue sintiendo, porque si bien la relación, o sea, el cuerpo físico muere indudablemente y uno lo ve morir, el amor no es algo que muere nunca, ¿no? Como que el amor solo puede crecer o transformarse en algo más. Entonces, ¿por qué nos quedamos solamente desde lo material y el cuerpo y lo tangible cuando eso es lo que primero nos va a dejar? Es decir, es la garantía plena de que no, en algún momento no va a existir. ¿Y por qué no más bien nos enfocamos en el hilito, ¿no? En el ujú, hilito que sí nos va a acompañar, estemos en la dimensión que estemos, en el lugar que estemos. Es el amor el que nos hace levantarnos por las mañanas. El amor por nosotros, por la vida, por el que está al lado, por el perrito. Es el amor al final, como es la emoción, no es una emoción, es el estado, ¿no? Esencial de todas las cosas. Entonces, a mí me parece espectacular que nos hayas podido presentar esta historia de amor, esta historia de amor de principio a fin, desde que están comprando los muebles y ella era quien te los iba a vender, hasta el día en que ella se despide en su cuerpo, pero te sigue acompañando en alma y tú lo sigues reconociendo. Como reconocer también esa presencia es un acto de amor, ¿no? sí, Y me parece hermoso lo que sigue contigo en tu vida, porque sé que vas a ser, desde esa dulzura que tienes, ese amor que tienes, no hay cómo las personas que tú acompañes no lo vayan a sentir. Y me voy a sentir también honrada yo aquí metiéndome ya en el grupo, pero en que yo pueda, como que podamos trabajar con esos cuidadores también en equipo, porque me parece hermosa esa aproximación. Entonces te doy gracias de corazón por haber estado en esta primera parte, porque de una vez les aviso que la otra semana hacemos la segunda parte. Yo cuadro aquí en privado, pero claro. de corazón gracias por tus lecciones, por tu sabiduría, por la de Liz, que sin duda se ha hecho presente incluso en las palabras que hemos dicho, y por darte la oportunidad de
hablar de esto a todas las personas que lo quieran escuchar y saber que estoy de acuerdo en que esta es una manera de honrarla a ella y honrar su legado. Entonces, Lu, de corazón, muchas gracias. No, gracias a ti, porque de verdad tú fuiste parte de esa luz que necesitaba en los momentos más difíciles. Mucho gusto.